Sin que me hayas siquiera querido. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se me escuchan? ¿Me escuchan o no? Hola, sí, sí te escuchamos. Vale. Entonces, bueno, vamos a hacer la monitoría 4. Hoy la monitoría es de, bueno, comparto la pantalla, del modelo por una economía abierta de crisis de balanza de pagos. Listo. Entonces, me imagino que ustedes ya vieron este modelo. Simplemente pues es un modelo para una economía abierta con la que ustedes pueden interactuar lo que es la restricción presupuestaria del gobierno y lo que es la capacidad que tiene este en tipo de cambio flexible para recurrir al dinero como fuente de financiamiento del gasto. Entonces, con un pequeño repaso, vamos a recordar cuáles son las ecuaciones de este modelo, las ecuaciones que siempre tienen que tener en cuenta antes de pues, cualquier análisis. Es el modelo de crisis de balanza de pagos. Crisis de balanza de pagos. Si no lo han visto, seguramente lo van a ver en la próxima clase, entonces no se preocupen. Es realmente como 4 ecuaciones que forman una, pero no es nada complicado. Entonces, primera ecuación, ¿cuál es? Es el equilibrio en el mercado del dinero. ¿Cómo la vamos a escribir? De esta manera. Saldos monetarios reales, la oferta tiene que ser igual a la demanda. Que vamos a decir que es una función de liquidez de un consumo que vamos a poner constante, ya como lo habíamos visto en los demás modelos, como el de Baum o el Tobin. Simplemente estamos diciendo depende positivamente del consumo por ese motivo de transacción y depende negativamente de la tasa de interés, porque ese es el costo de oportunidad de tener dinero. Segunda ecuación es la que vamos, pues yo creo que ustedes ya vieron, sino pues para que la vayan viendo, es una ecuación que se llama la paridad de tasa de interés descubierta y establece bajo qué tasa de interés ustedes serían indiferentes entre invertir en un activo colombiano, ¿sí? Supongamos que esta es la tasa de interés de los CDTs en Colombia, y un activo en el extranjero, que va a estar dictado por una tasa de interés R, asterisco. Imagínense que este es simplemente lo que es el activo estadounidense, un bono del tesoro estadounidense. Qué pena. ¿Puede Dime, repetir? La primera dale. ecuación es demanda de saldos reales y la función esa del trabajo, ¿qué es? Perdón, no la entendí bien. Entonces, esta partecita es la oferta de saldos monetarios reales y esta parte es la demanda. Entonces, con esta ecuación 1 lo que estamos diciendo es que la oferta de saldos monetarios reales es igual a la demanda por saldos monetarios reales. ¿Sí? Yo estoy diciendo aquí que esta función de liquidez es función del consumo y del tipo de interés. Ok, ya es que pensé que era trabajo, por eso me Eso. confundí. Sí, o sea, lo que ustedes vieron, por ejemplo, un ejemplo de una función ya con una forma funcional sería esto. Simplemente esto es el producto, estamos diciendo que es el consumo, y de la tasa de interés. Listo. Entonces, la segunda ecuación es la paridad descubierta de tasa de interés, que lo más fácil que pueden hacer ustedes para entenderla es suponer que no están en la igualdad. Entonces, imaginemos una situación hipotética en la cual ustedes tengan un capital que tienen que decidir en dónde invertir, en un bono colombiano o en un bono estadounidense. Entonces, resulta que la tasa de interés en Colombia es mucho mayor a la tasa de interés en Estados Unidos. Y los bonos del Tesoro no pagan absolutamente nada, es muy poquito, es 1 punto algo. En Colombia pagan más. Entonces, listo, lo que van a hacer ustedes es sus pesos los van a utilizar no para cambiarlos por dólares, sino al contrario, para ponerlos en un depósito colombiano. Y los estadounidenses van a hacer lo mismo. Entonces, los estadounidenses van a cambiar sus dólares
por pesos, para de esta forma comprar CDTs colombianos, comprar TES colombianos. Eso va a presionar a la baja sobre el tipo de cambio. Por eso es que el tipo de cambio, este ET de abajo lo definimos como moneda doméstica, o sea, pesos por dólar. Entonces, si la tasa de interés colombiana es mayor, van a migrar dólares hacia Colombia. Eso quiere decir que la oferta relativa de dólares ahora va a ser mayor y eso va a aumentar el precio del peso. Es decir, que van a tener que dar menos pesos por cada dólar. Entonces, si esto disminuye, esta ecuación vuelve a la igualdad. Entonces, lo que quiere decir es que en el equilibrio, ustedes deben ser indiferentes entre invertir en Colombia o invertir en Estados Unidos. ¿Sí? Invertir en bonos denominados en pesos o invertir en bonos denominados en dólares. De lo contrario, tendrían incentivos ¿para qué? Para cambiar sus pesos o cambiar sus dólares. Y de esa forma cambiarían este argumento. Y ese cambio los llevaría otra vez a la igualdad. Es simplemente esa condición. ¿Por qué se llama la paridad descubierta? Bueno, porque ese es el tipo de cambio, el tipo de cambio futuro. Ustedes no lo saben, ¿no? O sea, tienen que estimarlo, tienen que predecirlo de alguna otra forma. Pero es el tipo de cambio. Ustedes van a una tasa de cambio, lo que hay una cosa que se llama el tipo de cambio de contado, que es el forward. Que aquí no lo van a ver, pero simplemente para que sepan los que les gusta el tema de finanzas, es el tipo de cambio que ustedes pactan desde hoy. Entonces, ustedes pueden adquirir forwards por dólares. Y desde hoy ustedes están diciendo cuál va a ser el precio de ese dólar. Entonces ustedes van a decir, listo, yo voy a dar hoy 3.500 pesos por cada dólar que quiero que me den en un mes, ¿sí? Con madurez de un mes. Entonces ya está fijo ese tipo de cambio. Ese es el tipo de cambio forward. Pero cuando estamos hablando del tipo de cambio de contado, simplemente es lo que les diga el mercado en el día en el que ustedes hagan la transacción. Entonces, dos ecuaciones y falta la tercera, que es paridad por adquisitivo. Lo que quiere decir es que una cesta de consumo colombiana debe ser capaz de comprar una cesta de consumo estadounidense, si todos estamos en las mismas monedas. ¿Sí? Entonces, que el tipo de cambio real sea igual a 1. Entonces, si ustedes quieren ver, el tipo de cambio real va a ser simplemente el nominal por un cociente de precios, por el precio en el extranjero sobre el precio colombiano. Entonces, si queremos decir que el tipo de cambio real sea igual a 1, lo que es que una cesta de consumo colombiana equivalga a una cesta de consumo estadounidense cuando se expresa en una misma moneda, simplemente pues esto es igual a 1 y pasamos al otro lado los P's. Y queda que el tipo de cambio va a ser igual a PT sobre PT asterisco. Otro supuesto que vamos a hacer en este modelo y que pues no hay ninguna razón para no hacerlo es todo ponerlo en términos del precio de la canasta extranjera, es decir, usar la canasta extranjera como numerario. Entonces esto igual a 1 y esto queda así. Listo. Y la cuarta y última ecuación es la rescisión presupuestaria del gobierno. Entonces acuérdense, el gobierno tiene varias formas de financiar su déficit. Una es con dinero. Digamos, o sea, hay más formas, pero en este modelo vamos a tratarlo con señoriaje y con la venta de activos. Entonces vamos a comenzar con la rescisión presupuestaria del gobierno en flujo. Entonces, los activos en T, que son los activos del gobierno, esa evolución de los activos tiene que ser igual a lo que él pueda financiar de su déficit por parte del señoriaje, que lo vamos a denominar de esta forma, MT menos MT menos 1 sobre PT menos el déficit secundario. ¿Cuál va a ser el déficit secundario? Va a ser el primario más el servicio a la deuda, o lo que también se llama el déficit convencional. Entonces sería GT menos T sobre PT menos R asterisco por BT menos 1. Bueno, esto es menos 1. G. Entonces esas son las cuatro ecuaciones. ¿Alguna duda con respecto a alguna de ellas? Yo no entendí la última, que perdón. Listo. Entonces, imagínense, veámoslo de esta forma. El gobierno puede financiar gastos de distintas maneras, ¿cierto? El gobierno tiene, para financiar un gasto, puede tener impuestos, ¿sí? Los recaudos tributarios, el IVA, el impuesto a la renta, todo ese tipo de impuestos. Puede a su vez emitir dinero, ¿sí? Puede financiarlo emitiendo dinero, respondiendo al señoriaje, que es lo que hacen cuando monetizan la deuda. Cuando los países llegan y dicen al Banco Central, oiga, yo voy a emitir deuda, usted cómpremela. Entonces, esto va a ser el término señoriaje.
en términos reales todo. Y otra cosa también puede hacer es simplemente vender activos. Vender activos, emitir deuda soberana. Entonces, Estados Unidos, yo le estoy vendiendo bonos de Colombia. Que vamos a verlos de esta forma. BT, ¿cierto? Entonces, para que se cumpla con esa restricción de flujos, de que gastos tienen que ser iguales a ingresos, siempre, entonces tenemos que escribirlo de esta manera. Lo que son los activos, todo lo que yo cambie en mis activos, ¿sí? Está activos denominados en moneda extranjera, en este caso. Entonces, todo lo que yo cambie en mis activos, la evolución de ellos, cuántos bonos yo tenga de Estados Unidos, cuántos bonos yo tenga de Japón, cuántos bonos yo tenga de Alemania, tiene que ser igual a mis ingresos por señoriaje, menos el déficit secundario. Escribámoslo todo en términos de déficit. Entonces, volvemos a escribir aquí el déficit para que no se me acabe el espacio. ¿Cómo se puede ver el déficit? De esta manera. Entonces, el déficit secundario simplemente son mis gastos menos mis ingresos. Entonces, ojo con esto. Este es un gasto, ¿sí? El gasto público, las compras del gobierno, inversión en infraestructura, inversión en capital, en hospitales, salud, educación. Mis ingresos tributarios y lo que vienen a ser los ingresos que yo recibo por poseer deuda de otros países. O sea, acuérdese que cuando usted compra deuda, o sea, cuando usted adquiere deuda estadounidense, ellos se comprometen con darle un tipo de interés a usted. Este va a ser este término que va a corresponder a los ingresos. ¿Sí? Entonces, lo que te quiere decir acá es que usted sí tiene una restricción de esta manera y no puede acceder al señoreaje. ¿Sí? Digamos que este término de arriba es 0. La única forma de que usted financie un déficit positivo es que usted venda activos. ¿Sí? Por ejemplo, pues, vea, si el déficit es de menos 10, ¿qué quiere decir? Que mañana, bueno, que hoy con respecto a ayer, usted lo que tiene es menos activos. Esta diferencia va a dar menos 10. ¿Sí? Entonces la única forma en la que usted pueda financiar su déficit, si no puede recurrir al señoriaje, es a través de la emisión de deuda, que es lo mismo que la venta de activos. ¿Sí? ¿O no quedó tan claro? Es solo una cosita. Lo que está del otro lado de la ecuación del déficit, el BT menos BT menos 1, es como el crecimiento en los bonos. Exacto. Ok. Bonos que usted tenga. Pero acuérdese que esos bonos pueden ser negativos. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí está una cosa importante. Es que BT G puede ser positivo si estamos hablando de que yo tengo bonos estadounidenses. ¿Sí? Entonces, yo compro bonos a 10 años del Tesoro estadounidense y eso hace parte de mis activos, de los activos del gobierno. Ahora, BTG también puede ser negativo. Eso quiere decir que ellos tienen mis bonos. O sea, que yo tengo un pasivo con ellos. ¿Sí? Sí, entiendo. Gracias. Listo. Entonces, esos son dos puntos importantes. Entonces, listo, ya hemos aquí puesto la restricción presupuestaria del gobierno, que lo que me dice es cómo tienen que evolucionar los activos o los pasivos de acuerdo a cuáles sean mis necesidades de financiamiento. T-1 sobre PT menos el déficit secundario. Entonces, listo. Ya teniendo eso en mente, vamos a hacer un punto de parcial, que va a ser el punto que pues, fue mi parcial. Es el parcial 2019-2. Entonces, si quieren, ven, se los comparto aquí en el computador rápido. Ahí lo están viendo, ¿cierto? En pantalla, la del computador. Sí, señor, sí. Listo. Entonces, bueno, este parcial, otra cosa que les iba a decir, acuérdense, pues prepárense para este tipo de parciales, cuando se analizan una situación como más real. Entonces, bueno, la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Trump, le reclamaba a la Reserva Federal, pues, política monetaria. Entonces, lo que está diciendo acá es que la tasa de interés debería de aumentarse, ¿sí? La tasa de interés internacional. Entonces ya comenzamos a identificar cuáles son las variables que tenemos. Entonces lo que está diciendo el punto es analice el modelo, analice la política monetaria desde el modelo Mundial Fleming,
que pues lo vamos a ver en la próxima, el de Dornbusch, que también lo vamos a ver en la próxima, y el modelo 3, que va a ser la economía pequeña y abierta para el análisis de la crisis de balanza de pagos en Colombia. ¿Sí? Entonces, listo. ¿La idea cuál es? La idea es, vuelvo a compartir el iPad. Ahí está igual en Blackboard. Listo, volvieron a ver el iPad, ¿cierto? Yo solo veo negro. Ahora, Ahí yo veo. Sí, ahora sí. listo. Entonces, ya estamos hablando de, bueno, ¿qué es lo que está diciendo Trump? Trump está diciendo que la Reserva Federal debería más bien de aumentar la tasa de interés. Entonces, ya vemos que la tasa de interés mundial es ese R asterisco que tenemos acá. Entonces, esta política monetaria, ¿sí?, de los Estados Unidos, ¿cómo impactaría a Colombia? Entonces, en estos parciales siempre tienen que pensar es, bueno, ¿cuáles supuestos tenemos que hacer? En este modelo hay dos tipos de como de esquemas. Entonces, el primero es un tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya el tipo de cambio no va a estar determinado por el mercado, sino que va a estar fijado por el gobierno y que la oferta monetaria se va a volver la variable endógena. ¿Sí? Que es lo que viene en el modelo de Mundell-Fleming. Cuando tenemos tipo de cambio fijo, simplemente no importa lo que use en una política monetaria porque va a tener que reversarla. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ahora, 2. Tenemos otro sistema, que es un tipo de cambio flexible. Ahí. Flexible. Entonces, sin ponernos muy técnicos ni nada de eso, ¿cuál dirían ustedes que es Colombia? ¿Tipo de cambio flexible o tipo de cambio fijo? Flexible. Sí. Entonces, listo, ya tenemos primer supuesto que tenemos que hacer es que Colombia es tipo de cambio flexible. ¿Sí? Esto lo es desde que abandonó la banda cambiaria. No necesitan ahí como ponerse demasiado técnicos en función de la flexibilidad o qué tan flexible sea. No. Listo, entonces ya tenemos esto. Ahora, una pequeña, vamos a hacerlo con tipo de cambio fijo primero, para recordárselos. Entonces, con tipo de cambio fijo, lo más simple, pues volvemos a nuestra expresión presupuestaria, menos BT menos 1, G, que tiene que ser igual a MT menos MT menos 1 sobre PT y menos el déficit secundario en T. Listo. Entonces, un sistema de tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, ya sabemos que el tipo de cambio fijo, ya sabemos que el tipo de cambio viene determinado por esto. ¿Sí? Sabemos que hay paridad de poder adquisitivo, entonces, como vimos en nuestra ecuación, PT asterisco es igual a 1, entonces lo podemos quitar de ahí. Va a estar así, ¿cierto? Tipo de cambio fijo que significa que E simplemente está fijo para todo T. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que quiere decir, que no va a haber depreciaciones ni apreciaciones. Simplemente va a estar en un nivel pactado y ya. Ahora, volvamos a nuestra ecuación de demanda por saldos monetarios. C e T. Y retomemos nuestra ecuación de paridad de tasa de interés descubierta. T es igual a asterisco por el ET más 1 sobre el ET. Listo. Entonces comenzamos a reemplazar esto aquí. Entonces quiere decir que IT va a ser igual a 1 más R siempre. Porque pues si ET más 1 es igual a ET, pues su cociente es igual a 1. Eso significa que I va a ser igual a R asterisco, a una constante. ¿Cierto? Pues aquí el lado derecho tiene un T, pero el lado izquierdo no tiene ningún T. Y como el lado izquierdo y derecho tienen que ser iguales, pues significa que el I, la tasa de interés colombiana, tiene que ser igual a la estadounidense. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Ahora, reemplacemos esta ecuación que nosotros tenemos acá en la demanda por saldos monetarios reales. Entonces, ¿cómo nos va a ir quedando? Nos va a ir quedando que M sobre T, ¿sí? PT a cuánto es igual? A E.
pero E es fijo. Entonces, E es fijo. Tiene que ser igual a L de C barra por I. Pero ¿y cuánto es? E asterisco. ¿Cierto? Entonces, volvamos a nuestra restricción presupuestaria. G, y ahorita ya van a ver cuál es el tema con el tipo de cambio fijo y ya van a ver por qué eso genera que el gobierno no pueda acceder al señoriaje. Es decir, que el gobierno no pueda financiarse con la emisión de dinero y tenga necesariamente que vender activos, que es lo que pasa con muchos países en los cuales simplemente su política monetaria, al tener que mantener un tipo de cambio fijo, imagínense México en los 80 o la crisis de deuda asiática en los 90, en los que esos sistemas tenían tipos de cambio fijo. Entonces, al no poder utilizar el dinero para financiar su déficit, ¿qué tuvieron que hacer? Declararse en default. Entonces, eso es lo malo del tipo de cambio fijo, que no le permite a la política monetaria actuar de tal forma que usted pueda tener mayor grado de flexibilidad con respecto a la financiación de su déficit. Pero veamos por qué sucede esto. Entonces, BTG es igual a BT menos 1, G. Entonces, reemplacemos esta acá. Entonces, bueno, lo de abajo ya sabemos que va a ser E. ¿Sí? E barra. Lo de arriba, simplemente pasemos E a multiplicar al otro lado. Entonces va a quedar E por L, acuérdense que esto es todo constante, menos E por L, C, R. Entonces esto ya es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi déficit secundario, si es que es positivo obviamente, tiene que ser financiado a través de la pérdida de activos, la pérdida de reservas. Es decir, yo tengo que emitir deuda. Esto sería para un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Esta no es la pregunta, pero solo quería que supieran cómo se vería el tema. ¿Y por qué esto ya no está? Este término que es tan importante. Entonces, lo que hace es cortar las fuentes de financiamiento que tiene un gobierno y generar que la sostenibilidad de su deuda pues, se ponga en duda, es decir, que sea más frágil con respecto a poder solventar su deuda. ¿Por qué? Porque ya no puede recurrir a una de las fuentes de financiamiento, que va a ser ¿cuál? El señoriaje. Entonces, ahora sí vamos en el caso colombiano, que es el de la pregunta. Entonces, vamos a hacer un supuesto que es a cuánto va a crecer la tasa monetaria, es decir, a cuánto va a crecer el dinero en esta economía. Entonces vamos a asumir, ¿sí?, que el dinero va a crecer de esta forma. ¿Sí? Listo, el dinero va a crecer de esta forma, significa que va a crecer a tasa mu. Listo. Entonces vamos a hacer aquí otro supuesto adicional. Vamos a hacer una conjetura. ¿Sí? Esto no lo sabemos, simplemente vamos a ver si es así. Y vamos a plantear una solución. Entonces, ¿a qué me refiero con una conjetura? Pues ustedes dicen, no sé, esto es igual a 0, ¿cierto? Menos 2 menos x es igual a 0. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea con la conjetura? Ustedes no van a resolver este problema. ¿Sí? No lo van a resolver. Simplemente van a pensar y van a decir, bueno, yo creo que esto va a ser igual a 1. Y lo vamos a meter acá. Entonces, va a quedar 2 menos 1 es igual a ¿cuánto? Pues a 1, que es diferente a 0. Entonces, conjetura errada. Entonces vamos otra vez a realizar otra conjetura. Que x sea igual a 2. A ver si eso sí está bien. Entonces, bueno, lo reemplazamos. 2 menos 2 igual a 0. Bien, entonces nuestra conjetura fue correcta. Entonces, vamos a hacer algo así en este caso. Entonces yo les voy a plantear una conjetura y vamos a ver si sí es correcta al final. Entonces, ¿cuál es la conjetura que vamos a hacer? Que así como la oferta monetaria crece a esta tasa, también lo va a hacer el tipo de cambio. Es decir, que t más 1 sobre t va a ser igual a 1 más μ. ¿Sí? Simplemente les estoy diciendo eso y vamos a ver si se cumple ya en el equilibrio. Ya al utilizar el modelo. Listo. Entonces comenzamos. Volvemos a primero que todo, siempre la primera ecuación que tienen que tener en cuenta cuando es un tipo de cambio flexible es la condición de paridad de tasa de interés descubierta. Entonces, esto va a ser 1 más R. ¿Por qué? Por ET más 1 sobre ET. Pero eso es igual a ¿cuánto? A 1 más μ. Entonces, al final de cuentas, IT va a depender de μ. Pero ya no va a depender de T. Ya no va a tener ese subíndice. Entonces, ya vamos en una función de μ. Simplemente. Ahora, también como este problema nos está pidiendo qué sucedería ante una disminución en la tasa de interés. ¿Sí? Ante la disminución en la tasa de interés. ¿Por qué?
Pues precisamente porque Trump está criticando a la Reserva Federal de que la tasa de interés está muy alta. Al estar tan alta, ustedes ya saben lo que sucede, y es que capitales entran a la economía estadounidense y eso genera que se aprecie el dólar. Eso deteriora la balanza comercial, es decir, desestimula la importación de otros países de Estados Unidos. Es decir, que aumenta las importaciones estadounidenses, pero reduce sus exportaciones. Entonces, Trump lo que le está criticando en este tweet a la Reserva Federal es que la mantiene muy alta. Si la mantuviese más bajita, eso generaría que el tipo de cambio, el dólar, se debilitase y eso estimularía las exportaciones estadounidenses. Esto lo escribió con el tema que estaban en plena guerra comercial con China. Entonces, en las guerras comerciales, ¿qué es lo que buscaba cada uno? Monedas cada vez más depreciadas, para así de esta forma estimular sus exportaciones. Entonces, listo, estamos diciendo que R este disco está bajando. ¿Sí? Eso es lo que dice Trump, debería de bajar. Listo. Entonces, ahora la idea es, bueno, seguimos con nuestras ecuaciones, ya tenemos esto. Ahora planteamos la reserva de saldos monetarios. ¿Sí? PT, pero PT ¿cuánto es? ET, ¿cierto? Listo. Entonces esto va a ser L de C, ese C barra jamás va a cambiar. Y en función de mu, que va a ser esta partecita. Eso ya no depende del tiempo, solamente va a depender de esa tasa de depreciación. Y después lo que vamos a tener es que reemplazar. Entonces aquí lo importante es reemplazar bien. No tiene nada más de mágico esto. Entonces, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Primero, lo que les digo, siempre enfóquense cuáles son los supuestos, qué es lo que está pasando. Cojan la condición de tasa de interés descubierta como su primera ecuación. Cojan la condición de equilibrio en el mercado de saldos monetarios reales como su segunda ecuación. Y de últimas, reemplacen en la condición de, ¿en qué? En la restricción presupuestaria al gobierno. Entonces, ¿cómo va a quedar la restricción presupuestaria al gobierno en este caso? Pues BT menos BT menos 1, G es igual a MT, ya ahorita lo reemplazamos, MT menos 1 sobre PT, bueno, una vez reemplacemos el ET acá, sobre LT, menos el DFT. Pero ahorita lo voy a escribir dejándolo así, para que se vea una cosita ahorita mejor. Lo voy a escribir más bien abriéndolo. Listo. Entonces, bueno, vamos a escribirlo primero así, después les explico. PT menos 1. Okay. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Bueno, cuarto paso, reemplacen lo que tengan de equilibrio, es decir, lo que tengan en el mercado de saldos monetarios reales, reemplácenlo ahí. Entonces, reemplacemos los MTs. Entonces, esto va a quedar BT, bueno, digamos simplemente para ahorrarnos espacio, que esto es B punto. Es igual a MT, pero MT ¿cuánto es? Entonces, esto va a ser a ET por la demanda por saldos monetarios reales. Multiplicado, pues, menos LT menos 1, por lo mismo. L de C y mu sobre ET. ¿Cierto? Entonces esta partecita simplemente pues esta misma. Es que no me queda espacio. Listo. Entonces saquemos la demanda por saldos monetarios reales y nos queda este término. 1, sí, o sea, se va este con este, lo mismo y dentro de lo mismo, 1 menos ET menos 1 sobre ET menos, bueno, el GT menos el tau T menos el R asterisco por el BT menos 1 G. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos ahí como la idea. Ahora, bueno, ¿cuál es este término en términos de mu? Entonces, acuérdense de una cosa. Entonces, ET sobre ET. Mejor dicho, comencemos desde antesito, si quieren. Dijimos, bajo nuestro supuesto, bajo lo que habíamos pensado, que T más 1 va a ser igual a mu sobre ET, ¿cierto? Esto es lo mismo a decir que ET es igual a 1 más mu por ET menos 1, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tenemos? Pues al revés, o sea, sería ET menos 1 sobre ET es igual a 1 sobre 1 más mu.
Entonces, pues reemplazamos y listo, ya quedó. Entonces, hasta ahí iría la matemática y después quedaría el análisis, pero ahí reemplazamos primero. Listo, entonces iría ¿cuánto? Entonces iría esta función que ya conocemos, este bar, por el i, mu, multiplicado por ¿cuánto? Entonces sería 1 menos, esta partecita que está acá, 1 sobre 1 más mu, que esto queda igual a mu sobre 1 más mu. ¿Listo? Entonces simplemente lo reemplazamos acá, mu sobre 1 más mu, que sería esta parte, menos el, vamos a escribirlo todo, déficit secundario. PT menos el R asterisco, PT menos 1 a la G. Listo. Entonces, ¿alguna duda de cómo llegué a esta ecuación? ¿O con respecto a algo? O más o menos claro. Pues, más o menos, sí. ¿Qué parte no está clara? No, yo creo que está bien. O sea, solo que es un poco largo, pero creo que está bien. Sí, entonces, acuérdense de eso. Entonces, la receta, ¿cuál es? La receta es siempre coloquen sus 4 ecuaciones. Y coloquen sus 4 ecuaciones de memoria. Eso sí, porfa, apréndanselas. Y T, coloquen su segunda ecuación, que es paridad de tasa de interés descubierta. Su tercera ecuación, que va a ser paridad de poder adquisitivo. Y la cuarta, que va a ser la restricción presupuestaria. O sea, estas se las tienen que aprender de memoria. Porque, o sea, obviamente tiene una lógica todas, pero, o sea, en el parcial lo mejor es ir a lo seguro, o sea, saberse las cosas ya. Entonces, acuérdense siempre de esto. Entonces, es el primer paso. Segundo paso, acuérdense de definir tipo de cambio, flexible o rígido. ¿Sí? Ese es el segundo paso en los problemas. Ya tienen las ecuaciones, simplemente es ahora digan, bueno, el tipo de cambio en este caso es flexible o rígido. Después de decir si es flexible o rígido, comiencen a reemplazar aquí. ¿Sí? Después de reemplazar ahí, primer reemplazo, van a hacer su segundo reemplazo aquí. Y después de reemplazar ahí, van a hacer su tercer reemplazo aquí. Siempre hagan eso. Siempre hagan eso. O sea, eso es lo más importante. De resto, es el análisis. Y lo mejor es que este tipo de análisis va fluyendo. O sea, no tienen que saber precisamente la respuesta, sino que van a viendo las ecuaciones y van ajustando la narrativa. Y listo. Entonces, llegamos a esta ecuación que ya hemos dicho. Listo, entonces ahora el problema que nos están pidiendo es listo. Digamos que aumenta la tasa de interés, ese R asterisco. ¿Sí? Entonces, acuérdense que eso también depende de R asterisco, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál sería la idea que le sucedería a Colombia? Entonces, no veamos el modelo, simplemente pensemos qué le sucedería a Colombia si disminuyese, qué pena, si disminuyese la tasa de interés aquí, o sea, que pagamos para nuestra deuda. Entonces, en primer lugar es pensar en Colombia con respecto a Estados Unidos. Colombia, frente a Estados Unidos, es un deudor, ¿sí? Es decir, estamos en el caso en el que los activos colombianos frente a los activos estadounidenses, me vuelvo en esta ecuación que les mostraba, acá, estamos hablando de que tiene deuda con Estados Unidos. Sí, o sea, Colombia le debe a Estados Unidos. Colombia tiene una balanza comercial, o sea, deficitaria, una cuenta corriente deficitaria, y eso lleva a que tengan que exportar activos. ¿Qué es una exportación de activos? Simplemente es, yo emito un bono, yo emito un TES a 20 años y se lo vendo a otro país. ¿Sí? Entonces yo tengo que pagarle ese TES con la tasa de interés. Entonces, primera cosa que tenemos que aquí aclarar es que Colombia es un deudor. Entonces, estamos hablando de los pasivos en Colombia. Entonces, listo. Si la tasa de interés que tiene que pagar por esos pasivos, Colombia, se reduce, ¿qué quiere decir? O sea, si R asterisco se está reduciendo. Si yo, como gobierno colombiano que emití deuda, tengo que pagar un menor interés por la deuda que emita, eso me beneficia. ¿Sí?
Eso requiere que yo tenga que endeudarme menos para pagarla. O sea, flexibiliza mi capacidad de pago. Entonces, en primer lugar, ustedes podrían decir eso. Entonces, esa disminución del tipo de interés mundial llevaría a un aumento en la capacidad que tiene el gobierno para financiar su déficit mediante el señoreaje. Pues al aumentar la demanda por dinero, es decir, acuérdense que eso también depende de R. Esto que está acá. Mu y R. Entonces, si R baja, I es creciente en R. Entonces, I tiene que bajar. Y como esta cosa, la demanda, pues la función de liquidez es negativa con respecto a la tasa de interés, tiene que subir. Eso quiere decir que la demanda que desean las personas tener en su bolsillo, la cantidad de dinero, va a aumentar, porque la tasa de interés, el costo de oportunidad de tenerlo, va a disminuir. Entonces, en primer lugar, podríamos financiar más nuestro señoreaje. Podemos financiar más nuestro déficit con señoreaje. Sí, acuérdense que todo este término que está acá es el señoreaje. Señoreaje. ¿Sí? Es la emisión de dinero que realiza el gobierno para financiar gastos. Entonces, en primer lugar, podríamos financiar más con nuestro, podríamos financiar más de nuestro déficit con señoría. Entonces, eso es beneficioso para nosotros, en primer lugar. Ahora, de la misma forma, si suponemos que la economía colombiana es deudora, ¿sí? Que es lo que estamos suponiendo, entonces siempre tienen que ser explícitos con los supuestos que están haciendo. Si es deudora o si es acreedora. Entonces, escríbanlo. Veríamos que una reducción del tipo de interés mundial reduciría su servicio a la deuda. Entonces, acuérdense que este término que está acá, el término que estaba en esa parte que era R asterisco por BT-1, G, este es el servicio a la deuda. A la deuda. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que lo que tenga que pagar Colombia de deuda será menor. Porque ahorita la tasa de interés a la que es contractualmente determinada esa deuda ha disminuido. Entonces, Colombia por ese lado también se va a beneficiar. Por lo tanto, el déficit secundario, que va a ser entendido de esta forma, como un GT, o sea, gastos, menos ingresos, manteniendo esto constante y esto constante, eso quiere decir que el delta, eso quiere decir que el cambio en el déficit va a ser igual al cambio en esto. Y como la tasa de interés está disminuyendo, esta cosa, pues este delta va a ser negativo. Eso quiere decir que el delta en el déficit, o sea, el cambio en el déficit va a ser negativo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el gobierno tiene una mayor flexibilidad para financiar sus gastos. Entonces, como conclusión, podríamos decir, es positivo por ambos lados. Por el lado del señoreaje, puesto que eso aumentaría la demanda por saldos monetarios reales y le permitiría al gobierno emitir más dinero para financiar su déficit secundario, en primer lugar. Y ahora, en segundo lugar, esa disminución del tipo de interés reduciría su servicio a la deuda y con su déficit secundario. ¿Sí? Entonces, bajo este supuesto, la economía colombiana se vería beneficiada en términos del financiamiento de su déficit. Es decir, sus necesidades brutas de financiamiento serían menores, porque ya lo que tiene que gastar en términos de tasas de interés por pedir prestado a Estados Unidos sería menor. Entonces, conclusión, esta política de Trump, ¿qué sería para Colombia? Sería buena, ¿sí? Sería buena en términos de la restricción presupuestaria del gobierno. ¿Alguna duda? Con respecto a la intuición, la matemática, pues, después se lo pueden aprender de memoria, eso no tiene rollo, pero el tema de la intuición, o todo más o menos claro, por qué las restricciones, por qué la diferencia entre tipo de cambio fijo y flexible. O todo claro. Yo estoy bien. ¿Sí? Entonces, acuérdense, ese tipo de modelos son simples, pero son bastante como poderosos en el sentido de que pueden analizar múltiples cosas aquí, pueden analizar lo que antes de pronto en el mundo de Fleming no se veía tanto, y ahora cuál es el mecanismo a través del cual una vez el gobierno renuncia a la autonomía de su política monetaria. Bueno, otro tema que no está en este parcial, pero es importante, porque están otros, es lo que se llamaba, bueno,
es que depende del nombre que le diesen ustedes en macro, pero me acuerdo que me decían que era la trinidad imposible. O sea, la imposibilidad, el trilema de la política monetaria. ¿Sí? Entonces, esto lo van a ver, no sé si ya lo vieron en clase, pero pues lo van a ver junto con el modelo de crisis de balanza de pagos. Entonces, ¿qué significa? Que no pueden tener los tres lados del triángulo, las tres esquinas del triángulo. Entonces, digamos, en una esquina está política monetaria, también para que se lo aprendan de memoria. O sea, que entiendan por qué funciona, pero pues que se lo aprendan de memoria. Monetaria independiente, ¿cierto? Tipo de cambio fijo. Y libre movilidad de capitales. O de capitales. Entonces, este modelo nos permite entender un poquito mejor esto. Porque cuando usted tiene libre movilidad de capitales y tipo de cambio fijo, como veíamos en el caso de lo que era el tipo de cambio fijo cuando usted renuncia al señoreaje, lo que usted está diciendo es, teniendo estos dos, ya no puedo tener la política monetaria independiente. ¿Sí? Como ya vimos, ¿por qué la política monetaria ya no sería independiente? Porque simplemente el dinero se ajustaría, acuérdense de cómo era esta demanda. Entonces, estamos acá. Esto, si se acuerdan, era así. El dinero, ¿sí? MT, sería la variable de ajuste para yo obtener el tipo de cambio que fijo, ¿sí? Que fija el Banco Central. Entonces, esto está dado. Y el dinero ahora va a ser la variable endógena. Antes era la variable exógena. Antes los choques se veían a través del dinero. Con el tipo de cambio flexible, ¿yo qué estuve diciendo? Yo estuve diciendo que el dinero crecía, a tasa mu. Eso es algo exógeno. Pero con tipo de cambio fijo, ¿sí? Cuando hay rigidez en el tipo de cambio, ya no va a crecer exógenamente, sino que tiene que ajustarse al tipo de cambio preestablecido por el Banco Central. Entonces, otra cosa que yo les iba a mostrar, y era el tema de la conjetura, y yo creo que pues con esto vamos acabando, era, bueno, la conjetura que yo les dije era que esto era así, ¿cierto? 1 más mu, ay, perdón, 1 más mu por ET. ¿Sí? Yo les dije que eso era así, dije algo exógeno, ¿sí? Dije que la oferta monetaria crecía a tasa mu, y yo le aposté a que esto era así. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, entonces ya habíamos encontrado esta demanda por saldos monetarios, que va a ser igual a L de C por I, que es función de mu y es función de R. Entonces acuérdense que en este problema R bajaba, mu pues era simplemente esa tasa de crecimiento de la oferta monetaria y C era representando la renta, el ingreso. Y tengo esta ecuación, digamos yo quiero ponerla a un periodo adelantada. Listo. Entonces vamos a ver si nuestra conjetura es cierta. Dividamos la primera entre la segunda. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar que M sobre T sobre MT más 1 va a ser igual a ET más 1 sobre ET, ¿cierto? Porque pues dividimos, esta se cancela con esta, esto pues pasa acá, esto pasa arriba, y al pasarlo abajo, y al pasarlo abajo queda así, y esto pasa abajo, y después paso arriba, LT. Entonces queda de esta manera. ¿Y cuánto es MT? Bueno, esto es lo mismo, o sea, esto es solo sí o sí, pues si MT más 1 sobre MT es igual a ET más 1 sobre ET. Entonces, importante que vayan familiarizándose con esta cosa de las conjeturas, porque les va a tocar utilizarlas en... Ya para, creo que es el último tema, cuando ustedes tienen que plantear la conjetura y pues si no la plantean tendrían que derivarlo y si lo derivan eso demora mucho más. Entonces, esto siempre es bueno. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, o claro, o alguna ecuación que no les haya quedado claro como de dónde sale o a qué se debe. O pues bien. Todo bien. ¿Cómo?
No, que pues todo bien. En mi caso todo Listo. bien. Listo. Entonces, pues, con esto, pues esto sería la monitoría de hoy. No sé si tengan una duda con respecto a algo. Y, y pues listo. Nos veríamos el próximo lunes para comenzar con el modelo de Mundell Fleming y con el otro. Entonces, cualquier cosa me escriben si quieren por el chat de Teams, si tienen alguna duda con respecto a estos puntos. Listo.